Hola para todos. Mi nombre es Sergio y continuamos con nuestro curso de Arduino desde cero. En este caso, daremos paso a nuestro siguiente video, que serán las entradas y salidas digitales. Empezaremos con viendo los pines digitales del Arduino. Vemos cómo poder programarlos en el software IDE de Arduino. Vemos un ejemplo de una rutina que programamos. Y pasaremos a ver la parte práctica a través de un montaje en protoboard en Arduino para que vean la diferencia entre un simulador y la diferencia entre la vida real. Bueno, entonces empezaremos con nuestra primer pregunta, que yo creo que muchos se la hacen para los que son nuevos en este tema, es ¿qué son las salidas y entradas digitales del Arduino? Prácticamente las salidas y entradas digitales son los pines que dispone el microcontrolador para poder escribir un estado lógico, sea un 1 o 0 binario o sea un 5 voltios o 0 voltios eléctrico. Cada Arduino tiene cierta cantidad de salidas digitales y la aplicación de un proyecto va a depender también, depende de hecho a veces mucho de la cantidad de salidas y entradas digitales. Aquí vemos el caso del Arduino Uno. El Arduino Nano, perdón. El Arduino Nano contiene igual salidas digitales que el Arduino Uno. Son 14. Y, y vemos cómo están ubicadas en la parte superior, ¿cierto? Bueno, en el caso del Arduino Uno, pues también están ubicados en la placa, en la parte superior. Tenemos las entradas y salidas digitales. Vemos que va desde la 0 hasta la 13, pero hay ciertas salidas que están como subrayadas con el prefijo como de la letra N, ¿cierto? Como un prefijo, un sufijo pequeño. Esto lo que hace es indicarnos que estas salidas son especiales para una salida digital PWM, que vamos a hablar en otro video, ya que esto tiene un poquito de teoría, y vamos a ver para qué nos sirve. De igual forma, estas salidas que están subrayadas sirven normalmente para una salida o entrada digital cualquiera. Bueno, están también las entradas analógicas, lo vemos en la parte inferior de nuestro documento de la placa. Estas entradas analógicas también vamos a disponer de un video donde enseñaremos a cómo utilizarlas, cómo escalizarlas y cómo leer un sensor a través de estas entradas, ya que los sensores, la mayoría de sensores, tendrán salidas análogas. Bueno. Entonces, para empezar a programar en nuestro Arduino, pues vamos a utilizar de la función pinMode y digitalWrite. Estas dos funciones se encargarán de entablar una conversación con el Arduino y decirle, ejemplo de la de pinMode, que queremos que este pin sea o una entrada o una salida. Ejemplo, si vamos a utilizar un sensor que nos dé una señal eléctrica de 5 voltios, pues va a ser esa señal va a ir conectada a un pin del Arduino y va a ser una entrada. Si va a ser una salida, pues sería, digamos, encender un LED o encender cualquier actuador que cree una acción, pues va a ser una salida. ¿Cómo representamos? El número de pin, el modo que sería input o output. El pin podemos ser desde el 0 hasta el 13, aunque recomiendo empezar desde el 2 y dejar el 0 y el 1 solitos porque estos están utilizados para un protocolo de comunicación. Bueno, luego está la función digitalWrite que en vez de leer entradas, perdón, más que leer o declarar entradas, es escribir esos estados lógicos que queremos tener. Entonces, digamos, si queremos activar un LED, pues vamos a declarar el pin en el que está conectado ese LED y el estado. Si es high, sería eléctricamente la comparación de 5 voltios y si es low, pues eléctricamente serían 0 voltios.
Cabe aclarar que cada microcontrolador va a tener cierto rango de voltaje de trabajo. Por ejemplo, el Arduino puede interpretar un voltaje de 4 a 5 voltios como alto y un voltaje bajo de 0 a 1.5, 1.9 voltios como bajo. Vamos a hablar de las resistencias pull-up y pull-down. Estas resistencias de pull-up y pull-down nos sirve para prácticamente declarar eléctricamente nuestras entradas. ¿Qué quiere decir? Algunas veces nosotros creemos, digamos, o puede que les suceda en si lo hacemos en la práctica, que si yo quiero poner 5 voltios en la entrada en el pin de un Arduino, eh, así, tomo una fuente y pongo los 5 voltios, el Arduino no me va a leer esa entrada. Sí va a estar el voltaje, eso es verdad, pero no va a haber una corriente de entrada para que el Arduino detecte esta señal eléctrica. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer la configuración de pull up o pull down según nuestra señal. Entonces, si es un pulsador en este caso, vemos que va a acompañar una resistencia, la de pull up en la parte superior del circuito y la de pull up en la parte inferior del circuito. Que esta resistencia lo que va a hacer es que nos va a proporcionar una corriente y esta corriente sí la puede leer el Arduino. El Arduino sí puede, ya es capaz de leer esta corriente. Listo, no es más. Una vez cerramos el circuito, digamos la de pull-up, a la entrada vamos a tener 0 voltios. Y cuando lo soltemos, a la salida, pues del circuito y a la entrada del Arduino vamos a tener 5 voltios. Si queremos los estados lógicos contrarios, es decir, que si oprimimos el botón queramos 5 voltios, pues ponemos la resistencia en la parte inferior y el pulsador en la parte superior. Y vamos a tener la lógica inversa. Esto va a depender de cómo ustedes quieran manejar la lógica. Igualmente, si quieren invertirla, lo pueden hacer desde el software. Vamos a ver el fenómeno de pulsador antirrebote, perdón, del pulsador rebote, o sea, el fenómeno rebote. Este fenómeno existe por la presión mecánica que hacemos. Es decir, aquí en la parte superior derecha vamos a ver cómo es el voltaje salida ideal. Es decir, si yo oprimo el botón, pues quiero una entrada de 5 voltios y si lo suelto, pues una de 0 voltios. Eso sería lo ideal y lo lógico. Pero lo que en verdad pasa es que existe un cierto altibajos de, sí, cierto altibajos de señal de voltaje debido a la fricción mecánica del pulsador. Entonces, ¿qué pasa? Esto pues va a ser en un tiempo muy, muy pequeño que es casi desapercibido por el pulsador, por el tacto, o sea, por la señal. Pero eléctricamente esto puede tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque puede traer pulsos lógicos no deseados. ¿Qué pasa si el interruptor se presiona más de una vez? Pues esta señal va a estar en constante proceso, en constante repetición. Este fenómeno va a estar alterando muchos voltajes de entrada y pues nos va a alterar el control. ¿Cómo solucionamos esto? Pues prácticamente existen varias formas. Una es por el método de hardware y otra es por el método de software. El método del hardware es simplemente conectar un condensador en serie a nuestra resistencia y lo que tarde en cargarse el condensador, pues va a suplir este tiempo que vemos en la parte inferior de nuestra gráfica. Es decir, esto va a estar como en cero. Y ya después, la señal que esté estabilizada, pues porque ya está cerrado el pulsador, pues ya como pasó cierto tiempo de carga del condensador, pues la señal va a estar limpia. El otro método es a través del software. Este método se basa en prácticamente condicionales que van a estar leyendo el pulsador, ¿sí? Es decir, vamos a estar diciendo al Arduino, léame por favor el pulsador y si lo léalo constantemente y si llega a pasar algo, pues cámbiale la variable. Hay algunas formas, en este caso aquí puse esta como ejemplo, que son con condicional if, hay otras que son con condicional whiles, que pues
las dejo de tarea para que lo puedan investigar. Vamos a ver unos condicionales y ciclos repetitivos. Estos condicionales van a enseñar a ayudar en la programación para que sean óptimas las programaciones, para que no tengamos que escribir mucho código. Y simplemente nos sirven para automatizar esa programación. El ciclo for prácticamente está aquí. Es iniciar una variable, en este caso, nuestro primer argumento es una variable, el segundo argumento es una condicional y el tercer argumento es una acción, que es el incrementador. Este ejemplo aquí es que va a ir incrementando esa variable uno en uno, porque el incrementador más ese sufijo y más es que esa variable va a ir incrementando y más uno. Luego está la sentencia if, que prácticamente es una condición. Todo lo que pongamos dentro de los corchetes, entre los paréntesis, perdón, va a ser la condición y si se cumple, pues va a ejecutar una acción. Esos dos son los que vamos a utilizar para el proyecto de hoy. Bueno, pasamos a la simulación en Tinkercad y vamos a ver cómo se comportan las entradas y cómo programarlas. Listo. Entonces, acá tenemos nuestro simulador. Vemos nuestro Arduino 1. Cuenta de 5 salidas digitales, ¿cierto? Que son 5 LEDs. Vamos a estar controlando esos 5 LEDs y vamos a tener una entrada digital que es nuestro pulsador. Y una vez suprimamos este pulsador, va a ejecutar una rutina de prendido de LEDs. Y una vez acabe, pues se va a prender un LEDcito de estos que nos va a indicar que ya se acabó la rutina. Entonces aquí vamos a iniciar la simulación para que lo vean. Vemos que esto es una resistencia de pull-up, ¿cierto? Esta configuración es de la de pull-up. Y tenemos nuestro efecto antirrebote a través de un condensador de 10 nanofaradios y una resistencia de 10 kiloohmios. Es importante el valor, si van a tomar esta configuración, que esta resistencia abajo sea de 1 kiloohmio para que no haya una caída de voltaje tampoco tan abrupta y se quede el voltaje en esta resistencia. Entonces, intentar que sea menor esta resistencia que la de arriba, de valor ohmiaje. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos un multímetro, es un simulador. Vemos que los 5 voltios es un estado, pues, lógico alto para nuestro microcontrolador. Y un estado de 0 voltios, una vez lo oprimimos, pues, es un estado de low, o sea, de bajo para nuestro microcontrolador. Y vemos como en la parte superior se ejecuta nuestra rutina. Cuando acaba nuestra rutina se prende el LED rojo. Si volvemos a oprimir, se ejecuta la rutina y una vez decremente el valor de los estados lógicos de los LEDs, se prende el LED rojo. Bueno, aquí tenemos el código cargado, que es el que está acá, y vamos a ver cómo funciona. Vamos a darle una repaso. Bueno, importante que acá lo simulemos en Tinkercad porque vamos a ver una parte física, porque vamos a ver un montaje, es este mismo montaje, y vamos a ver cómo funcionan las entradas y salidas para que vean cuál es la diferencia entre el simulador y la práctica, que obviamente no es mucha, pero pues la idea es poder aplicar los conocimientos también realmente. Aquí tenemos nuestra programación, que es a través del IDE de Arduino. Este es el último, el 2.0.4. Ya el video pasado les enseñé cómo descargarlo y dónde encontrarlo. Entonces, vimos que el ciclo for pues, es incrementando una variable uno en uno y va a ir ejecutando acciones dependiendo de lo que se vaya, dependiendo del incremento de la variable. Entonces, en la función setup ya sabemos que es para
declarar nuestra configuración del Arduino, este ciclo for lo que va a hacer es que se va a encargar de poner las entradas en este caso vemos que es del 2, yo las puse hasta el 7, pero es del 2 al 6, como salidas, ya que vamos a estar controlando los LEDs, ¿cierto? Esto es una salida de voltaje que controla nuestra luminosidad de LED. Entonces, aquí lo que estamos diciéndole es que de la salida al 2 hasta la salida al 7, pues que nos ponga esas salidas como salidas. Esos pines como salidas. O sea, que los pines del 2 al 7 los ponga como salidas. Y aquí debajo vamos a ver el pull. Pull sería el pin digital 8. ¿Sí? Va a ser una entrada. ¿Por qué es una entrada? Pues porque es nuestro pulsador. El pulsador es el que va a indicar la señal eléctrica para poder accionar nuestra rutina. Entonces es una entrada. Listo. Entonces, en el boil up vamos a través de la función digital read que no la expliqué, pero es muy sencilla. La función digital read se encarga de leer el estado de nuestras entradas. En este caso, pues el entrado de la entrada pulsador, que es pull, que es nuestro pin digital 8. Lo vamos a guardar en una variable entera estado, ¿cierto? Esta variable de estado, pues vamos a condicionarla para que si está bajo, aumente el contador. Y el contador nos va a hacer como, eh, nos sirve para saber si se oprimió o no se oprimió el botón. ¿Y por qué no lo pongo directo? Es decir, podría aquí poner esta condición directamente como el pin, como el estado, pues es para que no tenga que mantener presionado el botón y la rutina se tenga que ejecutar. Pues porque es un poquito cansón el mantener oprimido el botón, de pronto físicamente se puede, pero la idea es que solamente con un toque del botón, pues ya ejecute la rutina. ¿Qué pasa si esto es falso atrás de condicionales? Pues que nuestro contador está a cero. Listo. Pasamos a nuestra siguiente condición. ¿Qué pasa si el contador es uno? Es decir, si toqué el botón, pues va a ejecutar una función que se llama secuencia. Una vez se ejecute esta función de secuencia, pone el contador a cero y este contador cero, pues va a apagar los LEDs y va a dejar solamente encendido el LED 6, que es este último LED. ¿Por qué hice esto? Para saber que ya terminó la secuencia. Es muy importante. Y es muy importante también apagar los LEDs, porque o si no, el Arduino va a guardar el estado anterior y puede que no funcione correctamente la rutina. Vamos a explicar la función secuencia. La función secuencia son tres for. El primer for pues es para apagar los LEDs. Entonces vemos que inicializa en 2 hasta 7, incrementa 1 y va incrementando 1, 1 el estado low, es decir, bajo, es decir, va a haber 0 voltios en la salida, van a estar apagados los LEDs. Una vez pasa esto, pues aquí podría poner un delay, pero no lo hice. Inicia otro ciclo for, este igual va de 2 a 7, incrementa, pero en vez del estado low va a ser estado alto, es decir, va a ir prendiendo el LED uno por uno y va a ejecutar un delay. Este delay es para que pues no prendan los 7 LEDs de totazo, sino que ejecute y prenda cada LED durante un lapso de 500 milisegundos uno por uno. Una vez se prendan todos, pues va a haber un retraso, el delay de un segundo, es decir, de 1000. Y una vez va a ser el proceso contrario a esto. Entonces nuestra variable en vez de iniciar en número menor al condicional, pues va a ser un variable mayor al condicional. Y en vez de ser menor o igual, pues va a ser mayor o igual. Y el incrementador, en vez de ser positivo, pues va a ser negativo. Es decir, va a ir restándole 1 a esa variable. Esa variable a ir restándole 1, pues va a poner bajo los condicionales. Y va a esperar 500 milisegundos y se acaba nuestra función de secuencia. Una vez acaba nuestra función de secuencia, pues pasa el contador 0 y si el contador es 0, pues ya sabemos que apaga todos los LEDs y prende el LED 7. Entonces,
Eso es prácticamente la secuencia. Si es un poquito de pronto de entender, la vamos a dejar en la descripción, junto a la descripción del documento. Van a poder ver la programación y pues van a ver que si hacen esta misma simulación con los mismos pines y todo, les va a funcionar. Bueno, vamos a ejecutar una vez más para que lo vean. Pues se pone en cero, se ejecuta nuestra rutina de LEDs y es apagar de donde descendente a ascendente y apaga de ascendente a descendente y por el último pues apagar, poner el LED 6 para saber que ya terminó el proceso. Bueno, es muy importante saber que pues estas salidas digitales ya luego las vamos a ver vistas como un relé, que ese relé puede activar una luz de voltaje alterno, una luz como la que tenemos en nuestra habitación. Esta entrada puede simular una entrada de un sensor y puede ser bueno, las entradas análogas vamos a verla después y vamos a ver cómo guardar las variables análogas y demás cosas. Entonces, todo esto se hace una analogía al control de un control electrónico real, sea un ventilador, sea una luz, sea cualquier dispositivo que se pueda activar eléctricamente, lo puede hacer. Arduino, obviamente acompañado de una electrónica de potencia. Listo. Vamos a seguir entonces con la parte física. Aquí tenemos de un montaje que hicimos. Este montaje vamos a verlo funcionar y vamos a ver que cumple exactamente igual al simulador para que veamos la diferencia entre pues, lo que es programar en un simulador y programar en un Arduino. Entonces, ya nos vemos.